El ascenso del fascismo y comunismo al poder como expresiones del totalitarismo en periodo entre guerras, 1918 a 1936. Políticamente hablando, este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el acceso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista que inspiraban el triunfo de Bolshevik en la Revolución Rusa. Económicamente hablando, vio la recuperación de la Gran Guerra y una etapa de euforia económica durante los años 1920, que se verían truncas por el crack del 29 y una profunda crisis que marcó los años 1930. Tradicionalmente, la historiografía ha señalado esta época como el preludio que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Por ellos, años más tarde, entraron de nuevo en una guerra. El establecimiento del fascismo en Italia en 1923 bajo la dictadura de Benito Mussolini solo iba a marcar el comienzo de un fenómeno, el de los fascismos, que se iba a extender por Europa a lo largo de los siguientes años. Como consecuencia del crack 29, la crisis económica que afectaba al mundo occidental aumentó aún más por la popularidad de estos movimientos, que después de esta fecha comenzaron a crecer en apoyo popular y poder político. En 1933, el líder del partido nazi alemán Adolf Hitler se hacía con el poder de Alemania. Con ello, marcaba el comienzo de una espiral que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. En otros países como Polonia, Yugoslavia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Grecia y los estados bálticos también se instauraron distintos regímenes autoritarios con desigualdad, apoyo por parte de grupos sociales, sectores religiosos y el ejército. El triunfo de los fascismos se vio eclipsado por la crisis de las democracias liberales y el temor de las clases medias a los movimientos obreros, que pudieran desembocar otra revolución. En algunos países, el revisionalismo hacia los tratados de paz posteriores a la Guerra Mundial, Alemania, Italia y Hungría, también contribuyó al apoyo de estos movimientos. Primero, en la Unión Soviética, Lenin puso a Stalin como un simple secretario, pero no contaba con que éste contaría con una gigantesca influencia, y a pesar de los intentos de Lenin de prevenir su ascenso al poder, tras su muerte, Stalin se hizo del poder e hizo un gobierno autoritario donde se hizo una persecución masiva de aquellos en contra de su liderazgo, destruyó cualquier obstáculo, impuso un control todavía mayor del Estado. Tras la Primera Guerra Mundial, una gran crisis azotó Europa, donde la economía estaba hecha a pedazos por la guerra. Además de que los países que perdieron la guerra fueron humillados, desbandados y obligados a pagar grandes deudas. Empezó a crecer el descontento entre la población europea. Tenían ganas de un cambio a los gobiernos tradicionales, que según ellos terminaron destruyendo sus respectivos países. Este punto llegó a tal que la mayoría quería dar un paso a los partidos extremistas, ya sea de izquierda, inspirados por el gobierno soviético y la forma de pensar marxista, o de derecha, que ofrecían ese sentimiento nacionalista y la intención de crecer que varias gente quería escuchar. Uno de los primeros en aprovechar tal descontento fue Benito Mussolini, que logró obtener el apoyo de las masas por su sentimiento nacionalista y expansionista por crear la Nueva Roma. Esto inspirado por lo que consideraba una traición de los aliados de Italia en la Gran Guerra, en donde a pesar de triunfar, no se le otorgaron varios de los territorios que se le habían ofrecido originalmente. Tras el apoyo de las camisas negras, el monarca Víctor Manuel III lo apuntó primer ministro. En Alemania el descontento era mucho mayor, pues se encontraba en una crisis económica por la guerra, además de que era obligado a pagar daños de guerra, y su territorio fue muy disminuido. Los alemanes estaban hartos de ser una nación en crisis y desigual. Pasaron a ver el Partido Comunista como una muy buena opción, pero después el Partido Nazi obtuvo una gigantesca influencia, destacando el nacionalismo alemán, la superioridad racial, el ataque al comunismo, la hegemonía económica y militar en Europa. Tenían toda la intención de romper con aquellos tratados que dieron como resultado la humillación y querían pasar a recuperar el lugar que tenían. Esto los llevó a volverse mayoría en el Congreso alemán, y tras cierto conflicto, Adolf Hitler fue nominado canciller de Alemania, y tras la muerte de Paul von Hindenburg,
pasó a ser el Führer. En Japón se tenía toda la intención de crear un imperio dominante del Pacífico para la explotación de recursos naturales, con los que Japón no contaba. Los gobiernos militares rápidamente crearon un mayor control militar del estado, principalmente por el expansionismo japonés y el incremento en el sentimiento anti-extranjero, principalmente contra los Estados Unidos, que habían incrementado su influencia en el Pacífico y en Asia. La utilización del totalitarismo depende del contexto político del momento. A partir de 1941 nace una alianza entre los países occidentales y la Unión Soviética para luchar contra el nazismo. Dicha alianza limita la utilización del totalitarismo a la Alemania nazi. La dicotomía democracia-totalitarismo se encuentra oculta por la división fascismo-antifascismo. El totalitarismo no es una forma de gobierno, es una organización en cuanto a las personas que ejercen el poder de forma no democrática que se caracteriza al igual que el autoritarismo en la falta de reconocimiento de la libertad y los derechos humanos. Los regímenes totalitarios suelen ser gobernados por un partido único que posee el control pleno de todo y que termina por fusionarse con el Estado mismo. Así, partido, gobierno, fuerzas y líder supremo operan con una sola entidad. Es un sistema de gestión dictatorial del Estado en el cual las libertades individuales y la existencia misma del individuo es percibida como algo secundario frente al poder del Estado. Los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles rara vez suelen respetarse del todo en los regímenes totalitarios. En nombre de la justicia o de la soberanía o del poder, cualquier tipo de crímenes pueden cometerse. Al contrario de las formas de Estado democráticas, en donde el poder político es una forma más de poder que se encuentra en una jerarquía sobre el poder social, en el totalitarismo no existe esa jerarquía de poderes, debido a que solo existe uno, el poder político total. A diferencia del liberalismo y el marxismo, que cuentan con una coherente exposición de principios ideológicos, las doctrinas totalitarias se configuran a la par que esos movimientos surgen con el propósito de alcanzar el poder y establecer su sistema de dominación. No hay doctrina. Una primera característica es su exaltación del Estado, de un Estado omnipotente o totalitario, y llevar el respeto a los líderes de estos a un nivel casi culto a la personalidad. El abuso de la propaganda política y los medios de comunicación masivos con fines estratégicos para establecer el control y la represión social. La censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación que no provenga del Estado. El control y el manejo de la economía por parte del Estado, que se apodera de las propiedades privadas y las corporaciones de la nación. La adopción de ideales políticos, ya sea de izquierda o de derecha, para ejercer el régimen totalitario. La importancia de los hechos que se vivieron en aquellos estados totalitarios es que se puede usar como un paradigma de hasta dónde puede llegar un ideal político, de hasta qué punto puede llegar una depresión económica. Uno de los cambios que tuvo la sociedad fue que, debido a la falta de la presencia masculina, las mujeres tuvieron que tomar puestos asalariados. Y no solamente en épocas de guerra, sino que aún después de esta, conservaron sus trabajos. También se fundó la Sociedad de las Naciones, la cual tenía como propósito el evitar otro conflicto armado, propósito el cual falló, y gracias a este fallo fue disuelta, pero la sociedad fue reemplazada por la ONU. Esta organización defiende los derechos humanos, derechos que reprime un Estado totalitario. La importancia está en recordar lo que puede provocar este pensamiento totalitario. Puede aumentar la pobreza y sobre todo la brecha de diferencias entre clases sociales altas y bajas. También puede causar una gran depresión y tensión general entre la población oprimida, desinformación y desconexión de la sociedad con el resto del mundo, gracias a la censura que sufren la población y medios de comunicación en esos estados totalitarios.